Muy buenas con todos, yo soy Mateo y sean bienvenidos a la primera semana de la RGBL temporada 15. En este caso nos enfrentamos contra Cuxoc 2. Él está en Polonia, yo estoy en Ecuador. Y bueno, va a ser un gran combate. Esto lo estoy haciendo con la repetición porque mi OBS está muy tonto últimamente. Entonces a medida que OBS lo permita, grabaremos el combate en directo y si no, tendremos repeticiones. Dicho eso, vamos a empezar con el team preview tanto de mi equipo como el de mi rival. En este caso yo traigo a Urshifu Rapid Strike. Parece Wicked Blow, pero es por formato del juego. Hemos sufrido un poco hasta averiguar si era o no era. Y bueno, Urshifu. Traigo a Meowscarada, en este caso Scarf, para hospediar a ese Iron Valiant o Regieleki. Tenemos a Latias, ya que mi rival no tenía ningún Pokémon de tipo siniestro, lo que vuelve a los ataques de tipo psíquico muy spameables. Mamoswine, ya lo estamos viendo, él tiene 3 debilidades al tipo tierra, 2 al tipo siniestro y Iron Valiant no resiste tampoco el terremoto. Perfecto. Pesandipity justamente para Sinistcha y Iron Valiant. Y Corviknight mi defensivo físico porque ese Basculegion es muy pero muy problemático. Por su parte, Hirachi. En los partidos de prueba me he enfrentado a variantes defensivos de Hirachi, entonces me espero algo similar. Basculegion macho va a pegar por la parte física, hembra pega por la parte especial. Regieleki, que en principio no supone ningún problema porque va a tener pantallas probablemente, explosión, giro rápido y ataques de tipo eléctrico y solo de tipo eléctrico. Raichu de Alola, que es la primera vez que lo veo en las partidas de prueba, no se ha asomado, pero debo decir que es una grata sorpresa, porque prefiero enfrentarme a un Raichu de Alola antes que a un Baxcalibur. Sale también Iron Valiant. Ok, es su mejor Pokémon, es lo normal. Y Sinistcha, Pokémon que puede ser muy problemático, así que tengo que lidiar con él de manera muy específica con Pokémon como Fezandipiti o Meowscarada. O incluso Mamoswine. Vamos a ir al combate. Primer turno. He decidido empezar con Meowscarada y él empieza con Raichu de Alola. Quiero ir por desarme, la verdad. Pero Raichu de Alola puede tener onda certera o beso drenaje y no me conviene. Entonces decido hacer la jugada segura en este caso. Sí que me he demorado un poquito de tiempo pensando. He ido por ida y vuelta para ganar momentum. Pienso que lo voy a matar, pero salta la banda Focus. Y voy en Mamoswine en caso de que me haya hecho algo eléctrico. Sin embargo, va por el terreno eléctrico y saca Basculegion. Yo metí desarme, pensaba que era la mejor jugada porque no me tocaba con Raichu de Alola casi. Y bueno, quien se come un 86% de daño de mi desarme, yo era Mamoswine Adamant, que es firme en español, más ataque, menos ataque especial, para tener todo el daño posible. Se queda le bajo 86% de vida, se queda 14%, pero ya me he cargado prácticamente a su mayor problema. Entonces aquí decido ir por Esquirle Lava. Se queda 1 de vida y con Wave Crash me va a dar KO, pero él también va a caer en el intento. Entonces 5-5. Pero yo tengo la ventaja porque Raichu prácticamente está acabado. Entonces saco a mi Meowscarada porque puedo pivotear en cualquier Pokémon al ser más rápido por la Choice Scarf, pañuelo elegido, y sale Sinistcha. Tengo Triple Axel para esta ocasión, Triple Axel, y podría ser KO, podría, depende del set. Entonces va el primero, 14% de daño, va el segundo, 27% de daño y el tercero 45%, es una variante defensiva. Va por Strange Zap, me quita el ataque y se cura toda la vida. Utiliza Calm Mind al cambio. Y yo voy
en este turno por mofa. No quiero que se siga utilizando Calm Mind. Bola Sombra y Beat Up. Beat Up es increíble porque golpea dependiendo del número de Pokémon que yo tenga vivos. En este caso golpea una vez y se activa la cadena tóxica, pero se cura con la valla, bueno, Loomberry, que es para curar los estados. Golpea 2 veces, golpea 3 veces, 4 veces y vuelve a saltar la cadena tóxica. Entonces, perfecto por mi parte. Ahora sí, me baja la defensa especial con Bola Sombra. Yo me voy a curar, soy más rápido. Y vamos a estar en estos. Él me va a golpear con Bola Sombra y yo voy a curarme. Volví a hacer Beat Up. La verdad es que fue un misclick, pero no supuso gran problema para mí. Me quedo 8% de PS, él se queda 9 y intoxicado y yo me voy a curar en este turno. Sale Iron Valiant, voy por Corviknight en caso de que sea físico. Y fue por Encore. Ok. Vamos a ver. Sale Iron Valiant justo cuando yo hago respiro. Así que decido cambiar a Corviknight en caso de que sea físico o vaya por un ataque de tipo psíquico. Hasta ahí todo bien. Utiliza otra vez y falla, obviamente porque yo he entrado y no he hecho ningún ataque. Pero yo decido ir por ida y vuelta y él lo cambia. Sacrifica acá a Sinistcha. Supongo que esperaba quizás un pájaro osado. Pero bueno. El hecho de que haya cambiado a Iron Valiant me hace pensar que quizás es o Choice de Scarf, o Choice de Specs, o Choice Band. Porque no veo por qué lo hubiera cambiado. Y bueno, a veces en draft sí que es raro verlo, pero se ve que alguien utilice un ataque de estado con Scarf. Puede ser, pero es raro. Entonces, lo dicho. Ida y vuelta, me voy a cargar al Sinistcha. Vamos 4 a 5, yo tengo la ventaja, me posiciono muy bien con mi Euskarada. Él sacó a Iron Valiant, que lo va a tener que cambiar. Yo fui aquí por Carantoña, lo vamos a ver. Salta el mutatipo y fallo el ataque. Sacó a Hirachi, fallo el ataque. Es lo que hay. Ida y vuelta de Hirachi, se daña con el casco dentado, lo cual es positivo para mí. Va por Endeavor. Esta sí que me sorprende, no me lo esperaba en lo absoluto. Me deja a 1 de vida. Y bueno, Corviknight ya está en las últimas. Entonces va a ser complicado. Me va a servir o para saquearlo, pero no lo voy a poder recuperar porque es más lento que todo lo que hay en el campo. Ida y vuelta que falló porque se hizo daño con el casco dentado. Y bueno, sale Hirachi. Va por ida y vuelta, me sorprende un montonazo. Me he enfrentado a las variantes defensivas de Hirachi, como ya lo mencioné, pero esta parecía ser ligeramente ofensiva, supongo, porque me hace bastante daño, aunque no me mata, lo cual no lo sé. Habría que ver el spread de UVs que tenía mi rival. Pero bueno, activa mi Weakness Policy, mi seguro de debilidad. Quedo a +2 de ataque físico y +2 de ataque especial. Y él va a cambiar a Regieleki. Ya lo mencioné, va a tener probablemente ataques de tipo eléctrico, así que estoy muy cómodo enfrente. Voy por Beso Drenaje, me curo bastante vida. Va por Thunder Cage, me atrapa y yo voy por agilidad para outspedear a Iron Valiant. Va por Hirachi, yo había hecho Beso Drenaje otra vez. Me curo, tengo 37 PS de vida y Bola Sombra. Perfecto. Va a salir Hades, yo hago Poder Reserva y salta la Focus Sash. No me lo esperaba, doble Focus Sash. Moonblast me da KO, pero va a salir Urshifu y con Aqua Jet se lo va a acabar cargando. Sale Regieleki, tengo que sacrificar a mi Corviknight para que cualquier Pokémon entre en limpio y yo poder cargármelo. Y en este caso lo hago con mi Euskarada y Desarme. Le quito las Choice Specs y con eso hemos ganado este primer combate de la RGBL con un marcador de 3 a 0. Pesandipity, Urshifu y mi Euskarada han visto poco tiempo de pantalla. Bueno, mi Euskarada un poco más y ha sido protagonista.
lo cual me agrada de ver porque tenía mis dudas antes de empezar esta liga con mi Auscarada. Estaba pensando bastante en cambiarlo, pero me alegra que me haya probado de manera incorrecta, de manera equivocada. Lo mismo con Latias, dudaba bastante del set, pero creo que ha funcionado. El Iron Valiant me ha sorprendido con esa banda Focus, pero creo que el set dio buen resultado como tenía que hacerlo, que era mi idea: cargarse a Hirachi o cargarse a Baxcalibur, que no ha venido. Dicho eso, creo que mi rival ha jugado bastante bien, pese a que estaba pareciendo un poco de apuro, porque lo he tenido esperando con ciertos momentos, especialmente al inicio del match. Pero bueno, eso es lo que concluye, lo que rodea nuestro combate de esta primera semana. Obviamente tenemos la semana número 2, que también será subida el día domingo. Con suerte a las 2 de la tarde. También depende del horario en el cual mi rival pueda enfrentarse a mí. Si es que puede en un domingo, pues difícilmente lo tendremos a las 2 de la tarde. Entonces hay que aclarar eso. Pero bueno, primer combate, hay que ver cómo nos dejan la tabla de clasificaciones. Ya hay personas que han combatido y que han ganado 6-0, 4-0, 5-0, etcétera, etcétera. Obviamente esto nos deja en la parte alta de la tabla, porque somos 16, 8 ganan y 8 pierden. Entonces, primera semana positiva, hay que ver lo que nos depara el futuro. Y como no, agradecer a las personas que han estado aquí, que han visto este video y que estarán apoyándome a mí y a mi equipo en lo que será esta RGBL temporada 15, bajo el nombre de mi equipo, que se llama Good Night Cresselia. Así que muchas gracias a absolutamente todas las personas y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.